Hoy nosotros vamos a considerar el último de nuestra serie de los mensajes de la obra de Cristo y estaremos considerando brevemente el regreso de Jesús al final de los tiempos, cuando va a consumar su reino. Aunque su ministerio terrenal ha concluido en la cruz, en la resurrección, ha ascendido al cielo y se sienta a la diestra del Padre, sin embargo, hay todavía mucho más por venir. Él regresará otra vez al final de los tiempos o del tiempo para terminar la obra de su reino. Ahora, durante siglos, la Iglesia se ha referido al regreso de Jesús como la bendita esperanza. Yo quisiera comentar en eso brevemente. El regreso de Jesús es nuestra esperanza. Es algo que nosotros esperamos ver. Anhelamos ver, que no podemos esperar esa experiencia. Esas últimas palabras del Nuevo Testamento fueron las palabras: sí, ven, Señor Jesús. Así que cuando nosotros usamos la palabra esperanza en el idioma español, estamos mirando algo que deseamos que ocurra, que esperamos que se produzca, pero no tenemos garantía o seguridad de que así vendrá. Usted pudiera preguntarme si quiero que un equipo de fútbol gane el Super Bowl. Bueno, yo diría yo espero, pero no puedo apostar en eso. Pero en el Nuevo Testamento, la categoría en la palabra elpos en griego, que se traduce esperanza, no es algo que le falta certeza. La esperanza de la que el Nuevo Testamento habla se refiere a esas promesas en el futuro que Dios ha hecho, cuyo cumplimiento es absolutamente cierto. No hay duda sobre esto. Así que nosotros tenemos esta esperanza, y esta esperanza que ha sido dada por Dios, por el Espíritu Santo, no es una esperanza que nos va a decepcionar. A nadie decepcionará, sino que es una esperanza que nunca nos va a avergonzar. Y esta esperanza particular es bendición. Y es la bendita esperanza de la promesa del regreso de Jesús. Así que el Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre Jesús y su regreso futuro. No tenemos tiempo para un mensaje para mirar todos los aspectos conectados con esta, pero quisiera considerar por lo menos lo que Pablo le dice a los tesalonicenses sobre este asunto del regreso. Y quisiera considerar primero Primera Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 13, donde Pablo escribe estas palabras: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Eso es lo que acabo de leer aquí, es lo que Pablo enseña sobre lo que popularmente se le llama el rapto. Se refiere el rapto a la venida de Jesús y ese encuentro con Él en el cielo y los santos. Yo pienso que hay mucha mala información o confusión sobre este evento, pero hay ciertas cosas que debemos entender plenamente sobre el rapto. Lo primero que Jesús nos enseña aquí es: en su regreso, este será visible. Será un regreso corporal y será en triunfo. No va a venir en humildad, mansedumbre, como lo hizo en su primera venida,
sino que en esta venida viene en triunfo, en poder, en la nube de gloria. Y su venida no será secreta, sino que será visible. Una vez más, si nosotros recordamos la última sección en el monte de la ascensión, cuando los ángeles hablaron a los discípulos, dijeron, el ángel dijo, hombres de Galilea, ¿por qué todavía siguen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha ascendido regresará de la misma manera. Así que nosotros esperamos un regreso visible, así como Él fue visible en la gloria Shekinah. Él regresará otra vez de manera visible en su nube de gloria. Y hay aquí una visión muy esparcida hoy en la iglesia sobre lo que Pablo habla aquí en Primera Tesalonicenses. Me refiero a la doctrina del rapto, en el cual la iglesia será levantada en el aire y allí de repente será sostenida durante 3 años y medio o 7 años durante el tiempo de la tribulación. Y entonces al final de ese periodo, Él regresará otra vez. Así que ustedes tienen 2 segundas venidas en ese punto. Y yo creo que ese es el resultado de una serie de malos entendidos de lo que Pablo realmente está describiendo aquí en Primera Tesalonicenses. He hablado con uno de los representantes que liderea esa escuela de pensamiento en nuestra cultura, en la iglesia hoy, que enseñan el rapto de la pretribulación. Y muchas personas están muy entusiasmadas con eso de que antes de que la iglesia sea sometida a persecución, una tribulación, la iglesia será evacuada en el tiempo del rapto para no estar en todo ese tiempo de aflicción y evitar el sufrimiento. Y cuando yo estaba hablando con ese líder, yo le dije, dime algo aquí. Yo no conozco un solo versículo en ningún lugar de la Biblia que enseñe de un rapto pretribulacional. ¿Pudieras tú decirme dónde encontrarlo? ¿Saben lo que me dijo? No, yo no puedo. Pero eso es lo que se me enseñó desde que yo era niño. Vamos a tomar nuestra teología de la Biblia y no de una lección de escuela dominical que alguien nos enseñó años y años atrás. Bueno, si Pablo estuviera hablando de un rapto secreto aquí, sería el secreto peor guardado en la historia, porque aquí él está describiendo el descenso de Jesús con el sonido de una gran trompeta y toda esa nube de gloria y todos los muertos en Cristo levantándose y todo ojo le verá. A nosotros se nos ha dicho esto una y otra vez. Otra vez, ¿dónde está el secreto? Esto es claramente visible, tan público como cualquier evento pudiera ser. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí con este lenguaje de un rapto? Vamos a considerarlo otra vez. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Ese es el propósito del levantamiento de los muertos. El rapto en el cielo no es desaparecer, es encontrarse con Jesús en su regreso. No nos está sacando del mundo para que estemos fuera del mundo. Él nos está levantando para participar con Él en su regreso triunfal. Si alguna vez han estado en París, uno de los monumentos más importantes de la ciudad es el Arco del Triunfo. The Arc de Triomphe. Si han estado en Roma, van a ver el Arco de Tito y otros arcos como ese repartidos de aquí o allá, alrededor del cual en un tiempo estuvo el Imperio Romano. Y aquí está el significado de esto. Cuando la legión romana era despachada desde Roma a un país extranjero en una campaña militar,
una campaña de conquista. Ellos iban según la costumbre del ejército romano con las letras SPQR, Senatus Populus Romanus, el Senado y el pueblo de Roma, diciendo así que se entendía en Roma que la victoria de los militares no era simplemente para los políticos que gobernaban la ciudad de Roma, sino que la conquista era para el deleite y beneficio de todos los ciudadanos de la ciudad. De manera que el ejército salía en una campaña de 2 o 3 años o cualquier tiempo que fuera, y entonces cuando el ejército regresaba, ellos traían los cautivos con ellos. Tenían una procesión de los cautivos que traían con ellos encadenados. Esa sería la entrada y un gran desfile, y los soldados estarían acampados dentro de 1 milla fuera de la ciudad de Roma. Y ellos enviaban un mensajero al Senado diciendo: el ejército ha regresado, tenemos nuestros cautivos, y en este momento, pues, debemos preparar a la ciudad para el regreso triunfal del ejército romano. ¿Qué es lo que ocurre en la ciudad? Ellos construían un gran arco a través del cual los héroes conquistadores pudieran marchar a través, regresando al centro de la ciudad. No solamente de que ellos irían al centro de la ciudad con adornos y con perfume para cubrir el ofensivo olor de los esclavos que sudaban profusamente, cuando todo estaba listo para el regreso triunfal del ejército. Y cuando todo estaba listo ya, la señal era dada con el sonido de una trompeta. Y cuando la trompeta sonaba, entonces, cuando la trompeta sonaba, los ciudadanos de Roma dejaban la ciudad y salían donde el ejército estaba. Y se unían al ejército y venían junto con el ejército bajo el arco. La idea era entonces que ellos participaban en el triunfo de su ejército conquistador. Y esto es exactamente el lenguaje que Pablo está usando. Él dice, cuando Jesús regrese en poder conquistador, que la iglesia, los muertos y vivos, serán levantados en el aire para encontrarse con Él, no para quedarse allá, sino para unirse a su regreso en triunfo, para participar en su exaltación. ¿Saben? Cuando usted es bautizado, el bautismo tiene una doble señal. Esto marca, en primer lugar, la participación de los sufrimientos y la humillación de Jesús, pero también eso lo enmarca con aquel que participa en su gloria y en su exaltación. Como Pablo nos advierte, si no queremos participar en su humillación y su aflicción, entonces tampoco tendremos parte en su exaltación. Porque él dice a los tesalonicenses, miren, ustedes están preocupados por lo que pasará ante la partida de los suyos. ¿Piensan que van a perderse la conclusión del ministerio de Jesús al final del tiempo? No. Ellos van a estar allí primero. Los muertos se levantarán primero. Y aquellos entonces que estén vivos y son de Cristo serán unidos en esta gran asamblea para volver a la tierra otra vez, en triunfo. Eso es lo que el lenguaje está diciendo. Bueno, en su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo tiene que corregir algunos malos entendidos que estaban contaminando
Y aquí 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por palabra, ni tampoco por carta como si fuera de nosotros, en ese sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y que sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si Él fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. A veces es llamado el anticristo, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pablo dice que antes de que Cristo venga con su pueblo, tiene que haber una gran apostasía. Y una apostasía no es lo mismo que paganismo. El paganismo describe a la gente que nunca profesó la fe en Cristo. Una apostasía tiene que ver con gente que ha hecho una profesión de fe en Cristo, que son miembros del cuerpo cristiano visible de una iglesia, quienes han caído de la verdad del Evangelio. Nosotros sabemos de iglesias que pueden convertirse en apóstatas, donde ellos comienzan haciendo una confesión de fe que es piadosa, bíblica, veraz, pero después de cierto tiempo ellos comienzan a abrazar conceptos paganos, ideas paganas, comportamientos paganos y repudian las confesiones básicas y ni siquiera valoran la iglesia, son apóstatas. No estoy hablando de cristianos que son verdaderos creyentes, que hacen una verdadera profesión de fe, que pierden su fe y vienen a ser apóstatas. Estoy hablando de personas que están en la iglesia visible, que han hecho una profesión de fe pública, quienes luego entonces la niegan. Eso es la apostasía. La apostasía ocurre en cierta medida en toda edad, pero esta es una gran apostasía que para el tiempo que Jesús regrese, pueden esperar una gran apostasía esparcida en la iglesia. De paso, esa es una de las razones por las que muchas personas creen que estamos cerca a la venida final de Cristo, debido a la manifestación de cierta apostasía específicamente en las iglesias más grandes, sobresalientes de nuestra nación, pero no solamente en nuestro país, sino en Europa y alrededor del mundo. Pero también como parte de esta enseñanza, Pablo dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Aquí Pablo está describiendo lo que nosotros usualmente referimos como el anticristo. Y si consideramos ese concepto en el Nuevo Testamento, la idea de anticristo se refiere a alguien que es más que simplemente contra Cristo. En nuestro lenguaje, anti significa oponerse a o estar en contra. Pero en el uso griego de esta palabra significa estar en contra
y un sustituto de. Así que el anticristo no es meramente un oponente de Cristo, sino también él procura usurpar el oficio de Cristo y sustituir a sí mismo en lugar de Cristo, ponerse a sí mismo en el templo como si él fuera Dios. Ahora, por eso es usualmente pensado que el anticristo sería alguien que está dentro del ambiente religioso. Alguien como Satanás es un ángel de luz, disfrazándose a sí mismo como una buena persona, pero de hecho está trabajando por debajo para reducir la autoridad de Jesús. Así que Pablo dice que este anticristo, que no tiene ley, es hijo de perdición, tiene que ser revelado. Y sigue diciendo, entonces el misterio de esta ilegitimidad, dice el Nuevo Testamento, el espíritu del anticristo, está siempre en el mundo. Así que hay multitud de anticristos con la letra pequeña o minúscula, encaminándose a la culminación final del espíritu del anticristo con letra mayúscula, anticristo, el supremo o peor anticristo que viene al final. Así que él viene usando poderes engañosos, obrando en la obra de Satanás, a fin de convencer a la gente de falsedad en lugar de la verdad. Y entonces se nos dice que será destruido. El Señor le va a consumir con el aliento de su boca y será destruido con el brillo de su venida. Así que nosotros no estamos esperando la segunda venida de Jesús, viniendo después de esta apostasía y la tribulación traída por el anticristo, porque es mientras el anticristo está aquí que Cristo viene y le destruye con el brillo de su gloria y con el aliento de su boca y con el poder de su palabra. Esta es la esperanza que tenemos, que no puede fracasar en su cumplimiento.